Para este video, vamos a explorar la comparación entre el trabajo de los migrantes africanos en la Italia moderna y el concepto de explotación laboral en la antigüedad. En 2017, un medio alemán estableció una comparación entre las duras condiciones laborales de estos migrantes, quienes reciben apenas 35 euros al día por largas jornadas laborales, y aspectos históricos de explotación. Aunque pueda parecer una comparación fuerte, deberíamos preguntarnos si hay alguna base para esta analogía. Para responder a esta pregunta, hemos decidido hacer un viaje en el tiempo y conocer la historia de los trabajadores en situaciones de gran desigualdad en diferentes épocas. ¿Cómo era realmente la vida de una persona sometida a estas condiciones en la antigua Grecia? Por ejemplo, y más importante aún, ¿podemos encontrar paralelismos con las condiciones actuales? No olviden comentar al final del video si conocen otros casos de trabajos comparables con situaciones de explotación. Hoy vamos a conocer a Neymar, un joven trabajador forzado en la antigua Grecia, en el año 410 a.C. Neymar fue capturado en África por soldados griegos y llevado a Atenas, donde trabaja para su amo, Costas Manolas. Como muchos otros en su situación en aquella época, Neymar no tuvo elección. Fue arrancado de su hogar y obligado a adaptarse a un mundo completamente nuevo. Al ser un extranjero, no hablaba el idioma y no entendía a nadie, lo que hacía difícil formar alianzas o planear alguna forma de resistencia. Sin embargo, esto no significa que la vida de estas personas en Atenas fuera fácil. Aunque no se reportaban abusos físicos de manera generalizada, el control sobre sus vidas era muy estricto. Los trabajadores forzados, como Neymar, estaban privados de muchos derechos que hoy consideramos fundamentales. No podían participar en la política, ni votar, ni tener propiedades, y sus movimientos estaban estrictamente controlados. La diferencia con los ciudadanos libres no solo era económica, sino también social y legal. Además, aunque los trabajadores forzados en Atenas tenían ciertas protecciones, no todos los amos respetaban las leyes o trataban a estas personas de manera justa. Las condiciones de trabajo variaban enormemente dependiendo del tipo de labor que realizaban. Mientras que Neymar trabajaba en la construcción con la posibilidad de ganar dinero y algún día comprar su libertad, otros eran enviados a las minas o a los campos, donde las condiciones eran extremadamente duras y las posibilidades de supervivencia mucho más bajas. Las minas, en particular, eran un destino temido por estos trabajadores. El trabajo en las minas era extremadamente duro y peligroso, y las personas enviadas allí tenían muy pocas oportunidades de regresar a una vida más normal. Muchos de ellos intentaban escapar, aunque hacerlo implicaba un gran riesgo debido a las estrictas leyes atenienses. En comparación, el destino de Neymar, trabajando en la construcción y viviendo con cierta libertad, podría considerarse afortunado. No obstante, su vida seguía estando marcada por la falta de control sobre su propio destino. Tenía que seguir trabajando arduamente para poder reunir el dinero necesario para intentar comprar su libertad. La esperanza de emancipación era lo que lo mantenía motivado. Es fascinante pensar que, a pesar de las duras condiciones que enfrentaban los trabajadores forzados en la antigüedad, algunos lograban superar las adversidades y, eventualmente, encontrar un camino hacia la libertad. El caso de Neymar es un ejemplo de que, incluso en las peores circunstancias, siempre existe la posibilidad de un futuro mejor. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué opinan sobre la vida de los trabajadores forzados en la antigua Grecia? ¿Les sorprendió conocer que algunos de ellos tenían más independencia de lo que solemos imaginar? Dejen sus respuestas en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando más historias del pasado que nos invitan a reflexionar sobre el presente. A diferencia de la imagen común de las personas sometidas a estas condiciones en la antigüedad,
donde se retrata a los amos abusando constantemente de ellos, en Atenas las cosas eran un poco diferentes. La mayoría de los amos actuaban de manera pragmática. No les convenía maltratar a los trabajadores forzados, ya que estos eran una propiedad valiosa que requería ser cuidada. Si una persona sometida moría a manos de su amo, esto era considerado un crimen grave, castigado por la ley, ya que se creía que ofendía a los dioses. Neymar, sin embargo, tenía un plan. Desde joven había aprendido a construir y reparar cosas. Su amo, Costas Manolas, se dio cuenta rápidamente de que podía sacar provecho de las habilidades de Neymar en la construcción. Así que, en lugar de trabajar directamente bajo la supervisión de su amo, Neymar fue alquilado para trabajar en la construcción del templo de Erecteión, lo que le permitía vivir por su cuenta y ganar dinero. En la Grecia antigua, había muchas personas en esta situación que vivían fuera de las casas de sus amos. Estos trabajadores, conocidos como trabajadores forzados fuera de casa, desempeñaban empleos especializados, como la construcción, la herrería o la cocina, y compartían las mismas condiciones de trabajo que los hombres libres. A Neymar se le pagaba lo mismo que a cualquier otro obrero libre, alrededor de 1 dracma al día, de la cual un porcentaje iba a parar a su amo, Manolas. La vida de estos trabajadores autónomos en la antigua Grecia, como la de Neymar, se asemejaba sorprendentemente a la de algunos trabajadores modernos. Aunque debían entregar una parte de sus ganancias a sus amos, muchos lograban ahorrar lo suficiente para comprar su libertad. Esta esperanza de emancipación era una motivación constante. Neymar, al igual que muchos otros, soñaba con un día hacer un trato con su amo para ganarse su libertad y poder vivir una vida sin ataduras. En este punto del video me gustaría hacerles una pregunta. ¿Conocen otros ejemplos en la historia donde las condiciones laborales no eran como las imaginamos? Dejen sus respuestas en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Volviendo a nuestra historia, es importante destacar que, aunque los trabajadores forzados en la Grecia antigua podían tener cierta independencia, su vida no estaba exenta de dificultades. La libertad no era fácil de conseguir, y muchos de ellos tenían que trabajar durante años, o incluso toda su vida, para pagar su libertad. Aún así, para Neymar y otros trabajadores en Atenas, había una luz al final del túnel. A pesar de los avances sociales y legales que hemos experimentado, es alarmante ver cómo algunas formas modernas de explotación laboral siguen existiendo en distintos rincones del mundo. Hoy, millones de trabajadores se enfrentan jornadas laborales prolongadas, con salarios bajos y acceso limitado a derechos fundamentales como atención médica, educación o una vivienda digna. Las duras condiciones laborales actuales nos invitan a reflexionar sobre las dificultades laborales a lo largo de la historia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente hemos superado las injusticias del pasado o simplemente las hemos disfrazado de otras formas? La explotación laboral, ya sea en las fábricas textiles, en la agricultura o en la industria tecnológica, sigue siendo un problema que afecta a millones de personas. Es por esto que debemos recordar que aunque los tiempos han cambiado, la lucha por los derechos laborales y humanos sigue siendo tan relevante como siempre. Es interesante observar que la vida de un trabajador forzado en la Grecia antigua, en algunos casos, guardaba sorprendente similitud con las dificultades que enfrentan los trabajadores modernos en condiciones precarias. Hoy en día, a pesar de la abolición formal de la esclavitud, muchas personas en todo el mundo trabajan en condiciones extremadamente precarias, sin derechos ni protección. Los paralelismos entre el pasado y el presente nos invitan a reflexionar sobre lo poco que hemos avanzado en algunos aspectos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta comparación? ¿Creen que las condiciones de trabajo modernas, como las de los migrantes en las plantaciones italianas, pueden considerarse una forma de explotación laboral extrema? Dejen sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse para más contenidos sobre la historia
y sus lecciones para el presente. A lo largo de la historia, el concepto de trabajo forzado ha evolucionado, pero sus raíces siguen presentes en nuestras sociedades. No importa si hablamos de la Grecia antigua, de la Roma imperial o de los trabajadores migrantes en la actualidad. El trabajo forzado sigue siendo una realidad que afecta a millones de personas. Mientras continuemos ignorando este problema, las lecciones del pasado seguirán siendo dolorosamente relevantes. Con esto, cerramos nuestro video de hoy. Hemos recorrido el viaje de Neymar, el trabajador forzado en la antigua Grecia, para entender mejor cómo era la vida en la antigua Grecia y cómo, a pesar del paso de los siglos, algunos de los mismos problemas siguen presentes en el mundo actual. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir explorando más temas históricos, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Además, asegúrense de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio futuro. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.